dar la bienvenida. Recuerden que la dinámica es la siguiente. Dado que solamente ustedes pueden escucharme y verme, pero yo no los puedo ver ni los puedo escuchar, usamos la ventana del chat para poder redactar las dudas, preguntas, inquietudes que tengamos con respecto a las actividades, ¿correcto? Voy a silenciar solamente un poquito aquí dar la bienvenida. Ok, bien. Vale. Ya está el chat abierto. Quisiera comentarles la siguiente situación. Acuérdense que al tener sesiones síncronas o sesiones virtuales en tiempo real, a veces la conexión a internet es bastante malita, de los que casi todos tenemos el dichoso infinitum, a veces no es tan infinitum. Entonces, yo he tenido un poquito ahorita de problemas con la conectividad. Espero que no se nos interrumpa tanto la señal. Eh, Espero de verdad que no falle tanto la conexión. Así que vamos a apurar en este sentido para empezar a responder las dudas que tengan con respecto a las actividades integradoras o a las actividades formativas de esta semana. El día jueves yo les comentaba a sus compañeros que me he dado cuenta que no estamos leyendo, o más bien que no están leyendo el material que se les proporcionó. Yo se los compartí en la sección de avisos, está también en el foro de dudas académicas y se encuentra al final de la semana 4 en el contenido extenso un manual en formato PDF en el que se describe qué es el ensayo, cuáles son sus partes. Ahí les indica qué es la idea directriz, qué es el tema. También les describe qué son las obras dramáticas o el género dramático, qué es el argumento, qué es una escena, qué es un acto, qué es una acotación, qué es un monólogo. Entonces es importante que revisen su material porque si ustedes no leen, van a tender a equivocarse y a equivocarse bastante en sus actividades. Entonces van a tener que repetirlas y eso es tiempo tirado a la basura, creo yo. A mí no me gusta tanto, en mi trabajo, que repetir las cosas. Yo prefiero siempre hacerlas desde un inicio, hacerlas bien. Y para poder hacerlas bien, tengo que leer qué es lo que tengo que hacer, que me quede bien claro las instrucciones, revisar mi rúbrica de evaluación, qué es lo que le tengo que colocar a mi trabajo para tener una buena calificación y leer el material que me piden. En este caso, hay quienes tampoco están revisando sus recursos de la semana, solamente ingresan a mi aula y se van ahí en actividades pendientes y ya no hacen más. Entonces, se nota luego, luego, por la forma en la que redactan, la forma en la que escriben, la forma en la que explican. Eso es una de las situaciones que yo les comentaba a sus compañeros el día jueves, porque prácticamente las actividades se hacen solitas si ustedes ya leyeron el manual en formato PDF y si ya revisaron sus recursos de la semana. Para empezar, les comentaré que la primera actividad, que es sobre la lectura del fragmento, no el fragmento, porque sí nos dan la obra completa, de la actividad de comparando historias, en donde tenemos que leer
el primer acto de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y bueno, en este caso es bien clara la actividad. Primero tenemos que leerlo. La escena primera. Después nos vamos leyendo por escena. Yo les recomiendo que leyeran hasta las 5, pero bueno. Después de leer nos va a pedir que identifiquemos y redactemos en un documento en Word la estructura de la obra. Lo que yo les sugiero es que coloquen un concepto o definan cada elemento estructural y después ejemplifiquen, pueden hacer por ahí un copy de pantalla para demostrar que ustedes ya saben identificar de qué se está hablando. Entonces, cuando les pide primeramente que identifiquen los actos, ustedes pueden poner acto, significa tal cosa, y ponen un ejemplo. Puede ser el primer acto, el segundo acto, el tercer acto. La obra se compone de 5 actos, pero nosotros solamente leímos el primero. Después les pide que identifiquen las escenas. Definen escena y colocan el ejemplo o ejemplifican la escena. Después tienen acotaciones. Pueden definir qué es una acotación, para qué sirve y pegan ahí un ejemplo de acotación. Acuérdense que el acto es esos grandes bloques en los que se divide una obra de teatro y que nos van indicando cómo va creciendo la tensión dramática en la obra. Son como momentos claves de una historia. Las escenas son esas pequeñas divisiones que ocurren dentro de cada uno de los actos en el que se indican escenografías diferentes. Por ejemplo, puede ser en un castillo, en la siguiente escena ya están en un parque, en la siguiente escena están en una casa, en la siguiente escena están en la misma casa, pero es de noche, o es de madrugada, o están en el balcón, ¿correcto? Después las acotaciones aparecen entre paréntesis, lo colocan los autores, los escritores, para que los actores, que son los que la representan, puedan señalar o puedan realizar esta instrucción. Cuando nosotros lo leemos, decimos, bueno, no tiene tanto sentido. Cuando se representa o se actúa, es la indicación que dice, volteando hacia la derecha, abrazando a su compañero, con ceño fruncido, tomando su pistola y acercándose hacia el río. Son indicaciones que no se explican, no se hablan, no se señalan por parte del actor, pero que sí se actúan, ¿ok? Después tenemos que es el diálogo, que es un diálogo y ejemplificar. Acuérdense que el diálogo es entre 2 o más personas, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y el monólogo es solamente una persona hablando y hablando y hablando y hablando sin tener retroalimentación de nadie, ¿correcto? Les pide que ustedes identifiquen el uso del lenguaje. William Shakespeare viene del Renacimiento. Hubo un periodo que fue el barroco, el renacimiento. El renacimiento tiene que ver con el renacer de la persona, el renacer de las ciencias, el renacer del hombre. Tendríamos que ver cómo es su redacción, si es poético, si es científico, si es lírico, qué tipo de lenguaje está usando el autor en la obra. Nos pide también que identifiquemos el tema. El tema es ese grande tema, esa grande bolsa de regalo en la que metemos el regalo, es decir, el tema es un tema central, sobre él va a girar toda la obra. Y el argumento tiene que ver con estas líneas de acción que van a tener que acontecer entre los actores para que se pueda resolver el problema dentro de la misma obra, ¿correcto? Les recuerdo, el género literario que conocemos como dramatismo o arte dramático está caracterizado porque está pensado para representarse en un escenario, no solamente para leerse, aunque existen lecturas dramatizadas, no es lo mismo. Las obras de teatro o el arte dramático está pensado para representarse en un escenario. Las primeras que ocurrieron eran las tragedias y las comedias con los griegos, entonces de ahí deviene toda la historia de ella, ¿correcto? Después de identificar estos elementos, lo que les piden es que, por favor, ustedes sean capaces de investigar en otras fuentes el contexto histórico y el contexto geográfico. Es decir, en dónde se escribe esta historia, en qué año surge, qué movimientos estaban ocurriendo en ese
lugar había reyes, había guerras, había enfermedades. ¿Qué estaba pasando en ese momento en el que se escribe esta historia? Bueno, es que estamos hablando por ahí del 1500 y tantos. Después nos pide que señalemos la intencionalidad del autor. Cuando hablamos de la intencionalidad del autor, saben que es como cuando ustedes tienen un novio o una novia y ustedes dicen, a ver, ¿qué intenciones tienes conmigo? Para saber qué intenciones una persona tiene con nosotros, tenemos que conocer quién es esa persona. Tenemos que saber quién es, dónde nació, quién vive, a qué se dedica, cómo es su familia, qué gustos tiene, qué valores tiene, qué música le gusta, cómo le gusta vestirse. Asimismo, cuando tenemos que identificar la intencionalidad del autor, tenemos que conocer quién es el autor, dónde nació, dónde vivió, dónde estudió, con quién se relacionó, qué momentos le tocó vivir, qué pasó cuando estaba escribiendo esa obra. Es necesario que investiguen, por lo menos en Google, la biografía de los autores para saber cuál es la intencionalidad con su trabajo. ¿Correcto? Bueno, después de esto les pide que vean la película, que es una de las muchas adaptaciones de Romeo y Julieta, y que analicen si se mantiene las mismas características, en qué se modifica, qué diferencias notan. Otro chico, tiene que ver con la comedia griega. Píramo y Tisbe, ¿ok? Se parecen mucho. Y uno dijera, sí, pues es una adaptación o pudo haber sido una adaptación. Eso mismo pasa hoy en día. Las adaptaciones obedecen a los cambios sociales, a los cambios políticos, a los cambios económicos. Ustedes mismos pueden darse cuenta cómo en televisión abierta o en televisión de paga hay telenovelas y estas telenovelas a veces dicen, oye, Isa, se parecen 20 años. Sí, pero ahora hicieron una. Se me cerró la sesión. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Creo que ya regresé. Sí, ya regresé. Ok, entonces, eso es con respecto al arte dramático. La siguiente actividad integradora es sobre analizar un ensayo. El género literario conocido como ensayo o ensayístico es más complejo que todos los demás, en el sentido de que emplea el análisis y la reflexión, no está dirigido para todo tipo de público, tal vez como la poesía o el drama. El ensayo está dividido según el enfoque, según hacia las personas que quiera ser mandado el mensaje. Saben que el ensayo es muy ocupado, realmente se emplea y puede obtener o puede acomodarse en diversas formas. Se puede presentar
como un comentario sobre algún libro, una reseña, se puede presentar como una presentación de un libro, un prólogo, un artículo de opinión en un periódico, como un tratado, un compendio o meramente como un ensayo. El ensayo, entonces, a diferencia de todos los demás, no tiene nada poético. De hecho, lo que busca es argumentos. El ensayo está lleno de argumentos. ¿Por qué razón? Porque la persona, el autor, quien lo escribe, quiere demostrar una hipótesis o una idea directriz hacia las personas que lo están leyendo. El ensayo lo que busca es hacernos reflexionar sobre una realidad. Busca convencernos o por lo menos hacernos dudar de lo que nosotros creíamos como verdadero o como cierto o como falso. El ensayo tiene que meditarse, analizarse. El ensayo no usa siempre un lenguaje sencillo. En el caso de este ensayo que a ustedes les tocó leer de Elena Poniatowska, sentí que ser que se los está narrando ella misma, es muy digerible, pero tenemos que identificar muy bien el título, quién es el autor, la idea directriz o la hipótesis, que es en torno a lo cual se va a gestar el ensayo. Esa hipótesis es lo que lleva al autor a escribir y la idea de la que nos quiere convencer. Tenemos que identificar cómo es el lenguaje, qué tipo de lenguaje se emplea y sobre todo identificar el contexto histórico y geográfico. Nuevamente, van a decir, ¿cómo muelen con el contexto histórico y geográfico y con la intencionalidad del autor? Por supuesto que sí. Tenemos que saber quién es Elena Poniatowska, identificar, conocer, investigar su biografía, sus obras. Tenemos que identificar dónde nació, dónde creció, qué estudió, cómo conoció a José Emilio Pacheco, por qué escribe de esta forma de él, por qué le admira, por qué lo respeta. Así es como vamos a entender cuál es la intencionalidad del autor. En general podemos identificar también el tema dentro del ensayo. Es muy sencillo. Realmente, si ustedes pudieran darse cuenta, el ensayo que leemos de Elena Poniatowska sobre José Emilio Pacheco tiene que ver con cómo la forma de trabajo de este señor, de José Emilio Pacheco, ha impactado a generaciones y generaciones y cómo es que los jóvenes lo ven, lo buscan, les gusta y hasta lo veneran, porque ha tenido el detalle, la atención de nunca creerse más y de tomar en cuenta al que está del otro lado leyendo. Básicamente el tema es disertar un poquito sobre la vida y obra de José Emilio Pacheco y su relación con los jóvenes y con sus lectores. ¿Ok? Y en ese caso, bueno, es una actividad muy, muy sencilla. Tendrán que, según esto, leer primeramente el ensayo y en un documento en Word identificar el título, el tema, el enfoque. Los enfoques, chavos, se encuentran en el manual en formato PDF. Los enfoques solamente pueden ser o didáctico, que tiene fines educativos, que la gente aprenda algo nuevo, un estudio cultural o sociológico, conocer, disertar sobre la situación cultural de una comunidad o una sociedad o en un momento histórico determinado. Puede tener un enfoque intertextual, mezclando diferentes enfoques. Puede tener un enfoque filosófico en el que se va a preguntar, a cuestionar y a darle una preponderancia grande hacia las cualidades y virtudes humanas. O puede tener un enfoque que sea retórico-argumental en el que básicamente son argumentos que buscan convencer al otro y solamente son argumentos, argumentos, argumentos. Busca generar un debate para hacernos cambiar de opinión, para hacernos aceptar o por lo menos reflexionar sobre otras realidades. Y puede ser un enfoque lingüístico o editorial que busca entender pues cómo han sido los cambios tal vez en el lenguaje, en el idioma, en la forma de escribir, en la forma de redactar, tal vez en las redes sociales, una cuestión de este tipo. Después de identificar su enfoque, tendrán que señalar la hipótesis del ensayo o idea directriz. Después les pide que investiguen en diferentes fuentes el contexto histórico y geográfico, que lo plasmen ahí y puedan colocar la intencionalidad del autor a partir de ello, el uso del lenguaje y escribirlo en su documento. Finalmente, escribir la bibliografía del ensayo.
y hacer una reflexión sobre cuál es el mensaje que el autor quiere dar a conocer y cuál es la intención comunicativa. Les pide que ustedes reflexionen sobre si las ideas personales y preferencias culturales, políticas y sociales influyen visiones de textos en el mundo. Si yo no puedo comprender qué está pasando, cuál es la realidad histórica, geográfica, cultural, ni puedo entender la intencionalidad de los autores, lamento mucho que va a ser En este caso, ustedes van a tener que redactar un ensayo sobre la vida y sobre la obra de Juan Rulfo, que es un escritor mexicano, y cómo sus ideas actualmente pudieran estar influyendo o cómo podrían ser usadas en nuestro contexto. Entonces, si nosotros determinamos que no queremos leer, que no podemos organizar nuestro tiempo, va a ser muy complicado que realicen su proyecto integrador, dado que un ensayo no se puede hacer así nada más como yo me imagino. Un ensayo lleva investigación y debe llevar argumentos. Ok, se tuvo que mi conexión está fea. Es para reafirmar los temas que se están aprendiendo en esta semana. Su primera actividad formativa es investigar 3 obras clásicas y escribir la trascendencia. También les piden que lean un ensayo del laberinto de la soledad de Octavio Paz y que analicen la estructura del mismo.
La siguiente actividad integradora es que ustedes logren formar y hacer 3 fichas de trabajo, y ahí les da la estructura, que les apoye al desarrollo de su proyecto integrador. Es decir, tendrían que ser 3 fichas de trabajo. Yo les recomiendo que sea vida, obra de Juan Rulfo, su biografía, que hagan una ficha de trabajo de su biografía, que hagan una ficha de trabajo de sus obras, que hagan una ficha de trabajo sobre qué es un ensayo, las partes de un ensayo, que hagan una ficha biográfica, ficha de trabajo sobre géneros literarios, el impacto de la literatura tal vez en la actualidad. No lo sé, esa es mi sugerencia, pero sí es importante que los manden. Ok, he tenido un poquito de complicaciones, pero no sé, el chat, si es que tienen algún problema, por favor, o alguna dificultad que la redactemos aquí para contestarla ahorita mismo. De cualquier manera, recuerden que ustedes pueden mandarme sus dudas por la mensajería o por vía correo electrónico a mi correo o en el foro de dudas académicas, pero que por favor me pregunten, porque no me mandan sus actividades o las terminan mandando el fin de semana y digo, no es la primera vez que doy clases, yo sé que haciéndolo el fin de semana ya lo hacemos prácticamente al aventón, no todos, pero sí la mayoría. Entonces, si no les dio tiempo de leer los recursos o el manual en la semana, pues menos lo van a hacer el fin de semana y se nota en sus trabajos. De verdad, se nota en sus trabajos, chicos. Entonces, por favor, lean, por favor, hagan bien sus actividades. Recuerden que esto es un compromiso con ustedes. Es hacer lo que ustedes se comprometieron a hacer, porque hasta donde yo entiendo, todos se inscribieron porque quieren terminar su prepa. Entonces, vamos a echarle muchas ganas. Mi compromiso es apoyarlos, ayudarlos a que concluyan su bachillerato, por lo menos. Que estén leyendo su